Bueno, estimadas internas, bienvenidos a este feedback para el desarrollo de la actividad de oficina virtual. Quise realizar este video porque básicamente pienso que puede ser mucho mejor, más significativo el envío del feedback, más que estar redactando un correo y demorarme mucho tiempo, y algo que sabemos que no es muy cómodo. Así le envío el feedback a ambos grupos y todos ganamos. En relación a nuestra primera paciente, la señora Victoria Mendoza, vamos a hacer algunas conclusiones y recomendaciones. La paciente tenía 92 años, teníamos la información que tenía 96, por eso dice aquí 96. Claramente en los adultos mayores siempre es bueno preguntar fecha de nacimiento en el carnet, aunque muchas veces la edad cronológica no sea la misma. En ese sentido hay que evaluar. Nosotros recomendamos, en este caso, hacerlo con la edad exacta de la fecha, que creo que podría ser un poquito más exacta, independiente que los adultos mayores de esta edad, es lo más probable es que se hayan inscrito 2, 3, incluso hasta 4 años más tarde de la fecha cronológica. Teníamos un caso bien particular porque empezamos a recopilar información, tenía un peso de 45,6, que fue el peso de la mañana, de la paciente en una balanza casera, por ende es bien complejo tomar ese valor. Una talla 1.5 y claramente un IMC de 20.3. La clasificación se encuentra enflaquecido, y en este caso yo les recomiendo, si ustedes van a evaluar adultos mayores, puedan anotar y reflejar aquí en la encuesta la posibilidad de derivar la fórmula hacia el IMC del adulto mayor, porque como ustedes ya saben, los criterios de diagnóstico son totalmente distintos para un adulto mayor. Con respecto al factor también, 25 para hacerlo más interesante, y el resto ya información que no logramos recopilar, porque la verdad el objetivo de la paciente, más que recopilar información de la percepción o información que tenga que ver con la antropometría, por así decirlo, me interesan otros factores. La paciente tenía una fibrilación auricular, tenía diabetes, tenía el reemplazo de una válvula cardíaca, presentaba dolor producto de una caída, que también es muy complejo, pero también empezamos a recopilar otra información, que sufrió una caída en la noche, su hija la llevó al hospital hace 8 meses, menciona todavía dolor. Recuerdo que también las estudiantes lograron revisar moretones también en la piel, lo cual obviamente que hay que investigar. Estaba también con tratamiento anticoagulante, por lo tanto también hay que investigar eso. Realizamos también un examen físico, fuimos también parte por parte, y en ese sentido me encantó las observaciones que hicieron las dos internas, en este caso la Catalina y la Camila, que fueron identificando algunos factores desde el punto de vista del examen físico. En adultos mayores es fundamental, deben hacerlo, y siempre yo trato de ir desde la punta del pelo hasta la punta de las uñas, porque eso claramente que va a ser muchísimo mejor para visualizar muchos elementos de eficiencia de algunos componentes. Aquí, por ejemplo, sí estábamos con polifarmacia por el consumo de 3 fármacos. A ver, vamos a revisar esa fórmula porque puede ser que no. Ahí está, ya cambió. No teníamos exámenes bioquímicos, por eso también se le pidió poder actualizarlos. Ojo, en el caso de la ficha no se pregunta por sueño, es importantísimo, ya lo vamos a ver para el caso de la señora Victoria como de Luismer. Recopilamos algún otro tipo de información, elementos alimentarios también, consumía dulces, pasteles que le propinaba la hija, considerando que era diabética. No tenía problemas de tránsito intestinal, recopilamos información. Aquí obviamente que hicieron un muy buen análisis cuando fueron consultando por encuestas, cuando revisaron el postre de leche o fuimos determinando otros componentes. Por ejemplo, la señora también consumió una empanada de vacuno y flan, claramente que el conteo de carbohidratos ahí se nos disparaba. En cuanto al requerimiento, bueno, creo que esto ya hicimos una leve indicación. No olvidar, que fue el caso que creo que se los dije a ambos grupos, las recomendaciones o indicaciones deben ser tanto alimentarias como no alimentarias. A veces nos concentramos mucho en hacer una indicación alimentaria y quisiera estar repetitivos con la fruta, la verdura, el agua, que son cosas que ya todo el mundo sabe, que no quiero decirte que no hay que recordarlo, obvio que sí,
pero también se nos van otras cosas que tengan que ver con las no alimentarias, como por ejemplo el manejo de los fármacos, aquí evitar el tema de las caídas, eh, eh, evitar también, no sé, desde apoya tomadores en el baño hasta el calzado, revisamos, no sé, alfombras, cosas que tengan que ver más allá con el componente alimentario. Y la fecha de control, 10 de agosto. Revisemos las pautas. En general, no tengo ninguna observación de esta pauta de la señora Victoria. Me pareció más que el contenido relevante, y las recomendaciones también, y las indicaciones también. El diseño, muy, muy bonito, muy, muy familiar, sobre todo para la hija que se va a hacer cargo de esto. Me parecieron todos súper, súper atingentes. Eh, Obviamente que se dieron cuenta o analizaron el componente de ojalá un régimen blando, porque también tenía dentición producto de prótesis, pero también sabemos que es un tanto complejo poder hacerlo, sobre todo con la masticación del adulto. Afortunadamente no tenía problemas de deglución. Y lo que me pareció más interesante es que están fomentando el programa de alimentación complementaria para el adulto mayor, y están entregando distintas cosas también. Yo adjuntaría también un recetario, de estos recetarios que están de libre disposición, para que lo adjunten también en el correo para enviar. Y me agradó mucho que complementaran una ficha o un recetario, tanto para productos dulces como salados. Me encantó que pusieran preparaciones ricas como esta pizza, sobre todo porque la señora tiene una sensibilidad especial por el sabor que hay que mantenerlo. Recuerden que los adultos mayores tienen pérdida de la sensibilidad por el sabor dulce y salado. Por lo tanto, me interesó que estas preparaciones fueran, además de estar realizadas para toda la familia, también me pareció bien interesante que fuesen ricas, innovadoras, sobre todo porque hay que incluir un tiempo de comida en la cena, que no la está haciendo. Y en cuanto a lo dulce, bastante interesante también, muy dinámico, preparaciones que claramente aquí uno se asusta porque dice brownie de chocolate y plátano, pero de vez en cuando, y sobre todo que utilizaron eh, eh, cacao en polvo sin azúcar, ahí yo trataría de privilegiar la eliminación de este azúcar moreno, aunque fuese interesante el punto de vista organoléptico. Recordemos que es diabética, y en ese sentido hay que cuidar también ese régimen alimentario. ¿Ya? Así que solamente esa observación, tratar de visualizar otras preparaciones del PACAM que no tienen azúcar, y quedarse un poquito más con esa observación. ¿Ya? Así que un caso muy complejo, un caso súper difícil desde el punto de vista dietoterapéutico, pero el objetivo más que generar una baja de peso, el objetivo aquí era básicamente revisar componentes de la funcionalidad. Yo también les recomiendo que tengan anotado, no sé, desde el Mean Nutritional Assessment, la versión corta, guiarse por eso, podría haber sido una muy buena idea. Y si no, tener preguntas que vayan relacionadas con el componente cognitivo. Por ejemplo, preguntamos cuál es el presidente de Chile, que lo sabía, qué fecha, día y año era hoy día. Ahí creo que no tuvo esa respuesta correcta. Lo mismo que con el día de la semana. Entonces, si es que no tenemos estas herramientas de funcionalidad como el CAS o FAM o FEFER o YESABACH, que son algunas, hacerse algunas preguntas que sabemos que pueden apuntar al componente cognitivo. Y también me encantó mucho que en la pauta pudieran propiciar cosas que tengan que ver con lo no alimentario. Leí por ahí Sudoku, por ejemplo, lecturas, ¿no? Muy, muy interesante, me encantó. Vamos con Luismer. Luismer era un paciente que casi no lo tuvimos porque fue gestionado en tiempo récord. Era un paciente sexo masculino, 31 años, venezolano, en Chile del 2016. Tenía una actividad física bien interesante. De hecho, realizaba 5 o 6 días a la semana actividad física, pero por el tema de la pandemia no tenía posibilidad de hacer actividad física. Y tenía el componente de que había subido mucho de peso, casi 10 kilos, si no me equivoco, y ya estaba en sobrepeso, según IMC. Obviamente que hay que analizar otros componentes de la composición corporal. Eh, pero
me parecía bien interesante de analizar. Aquí obviamente que la razón básica era un aumento del peso corporal, producto de un aumento en la ingesta alimentaria y una disminución del gasto energético. No tenía un diagnóstico clínico de base, sí tenía antecedentes de padre con diabetes y tíos con hipertensión, tenía mucha ansiedad, decía el paciente, tenía pocos horarios de sueño, que también lo incorporamos acá. No se olviden de preguntar sueño, no se olviden de preguntar ansiedad, y siempre con un ejemplo del 1 al 10, cómo tú te consideras actualmente con tu ansiedad, y listo, se acabó. Más que hacer una pregunta, como aquí sale en la ficha, que me parece poco pertinente, ¿ha aumentado su ansiedad en el último mes? Sí, pero siempre es importante categorizarla, ¿ya? Bueno, la ingesta alimentaria tenía que ver mucho con la alimentación que se entregaba en el lugar donde él trabajaba, que era una empresa de colchones, y claramente que él prefería siempre el menú hipercalórico. De hecho, lo podemos observar acá, que lo hicieron muy bien en cuanto a la ingesta de 24 horas. También les comentaba de que se hace un tanto tedioso esta encuesta de tendencia a consumo. Me acuerdo que estábamos casi 10 minutos enfocándonos en una pregunta: ¿qué es lo que yo les recomendaría acá? Vayan a los nutrientes críticos, ya sea por exceso o por déficit. Ya habíamos evaluado de que el paciente consumía una alta ingesta energética, y lo más probable es que una alta cantidad de productos ultraprocesados. Entonces vamos preguntando por los alimentos protectores. Quizás yo me hubiese enfocado más, no sé, solo una idea, en pescado, leche, quesos, por ejemplo, yogur, fruta, revisar como el lado positivo de la alimentación para revisar si es que él lo estaba cumpliendo. Con respecto a los requerimientos nutricionales, la indicación alimentaria, lo vamos a ver también acá. También es muy interesante las recomendaciones. Le pedimos aquí un registro fotográfico que, vamos a ver acá. Aquí está, la sugerencia del próximo control: tomar fotografía de las principales comidas que realiza. Súper interesante, sobre todo para un paciente que su objetivo es disminuir el peso corporal, y en ese sentido el registro fotográfico nos ayuda mucho, sobre todo que tenemos el celular a mano, la tecnología, aprovechemos. ¿Ya? Es un buen indicador de seguimiento. Con respecto a la pauta, todo súper correcto. Me encantó la distribución de proteínas que hicieron, sobre todo porque en los pacientes que se requiere una disminución del peso corporal, debemos estar incorporando una mayor cantidad de proteínas, no solamente para favorecer la saciedad, sino que también para contribuir a evitar una pérdida de la masa muscular. Sabemos que cuando hay planes de alimentación hipocalóricos, generalmente se realiza una restricción en proteína, y es lo que no queremos. Queremos bajar porcentajes de grasa corporal, pero no así evitar un deterioro de la masa muscular, ¿ya? Revisemos también la pauta, súper pertinente, objetivos, requerimientos. Me encantó que hicieran esta sugerencia de no hacer una restricción tan grande. Es muy probable que, de acuerdo a la encuesta de 24 horas, el paciente iba a consumir una gran cantidad de calorías, y en ese sentido vamos paso a paso, vamos viendo cómo el paciente va con esta pauta, y es muy probable que ya con una restricción de 500 calorías incluso tengamos una baja de peso interesante. Siempre se recomienda en los pacientes con malnutrición por exceso propiciar una baja de 1 kilo semanal, que no es una mala opción, considerando una restricción energética que ustedes comentan, pero siempre ir monitoreando otros elementos que tengan que ver con la adherencia al tratamiento y también con la modificación de la composición corporal. Las indicaciones todas relevantes, súper interesantes. También el tema de las indicaciones generales, que siempre es bueno hablar de las guías alimentarias, que me parecen pertinentes, y esta es una muy buena manera de poder distribuir el plato. Excelente observación. Y también ir considerando las porciones. ¿Ya? Aquí, si bien es cierto, esto sirve más que nada para el fin de semana, porque aquí tenía un régimen bien institucional, siempre le pedimos que al menos 3 veces a la semana pudiera hacer algo más hipocalórico. Pero en general, bien. Y en ese sentido creo que todo es bastante pertinente. Esto es una sugerencia personal, no quiero que lo tomen, pero ya que estamos en las consultas nutricionales y ustedes manejan muy bien el tema eh, de las imágenes gráficas,
¿por qué no también evaluar una videopauta? Así como yo lo estoy haciendo en este momento, explicar quizás detalle a detalle con alguna sugerencia, porque no sé, imagínense lo que hice aquí, lee y compara las etiquetas de los alimentos y prefiere los que tengan menos grasas, azúcar y sal. Claro, me parece un mensaje claro, pero podríamos quizás explayarnos cuando hacemos un video como lo estamos haciendo en este momento, ¿ya? Así que si alguien se anima a hacer una videopauta, maravilloso, incluso pueden dejar algunas como predeterminadas en cuanto a las indicaciones generales, y ya lo personalizado se van con un video individual. Pero esto es una sugerencia, de hecho así es como se hace actualmente la consulta nutricional, uno invierte quizás 16 minutos, 15 minutos en mandar una videopauta bien explicada, bien concisa, más que mandar una pauta que muchas veces sabemos que en la lectura no todos se quedan y hoy día la cantidad de fuentes de información y distracción es bastante alta. Ya, pero en general las quiero felicitar. Muy buen trabajo, espero que tengan un muy buen término de desarrollo de internado, sobre todo con el tema de las oficinas virtuales, y cuenten con mi apoyo para cualquier cosa que necesiten. Ya, les mando un gran abrazo y que estén muy, pero muy bien.